Bueno, mi nombre es Aldana, nuestro grupo es el de fitosanitarios, así que sin más que decir, vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, como pueden ver en esta diapositiva, son varias definiciones de lo que es un producto fitosanitario según varias entidades, como sea la SENASA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la FAO y la WHO. Estas definiciones siempre fueron variando según la época de los países, pero la esencia siempre permaneció constante, que es una sustancia que tiene acción tóxica y eficaz para los organismos objetivos y relativamente segura para los organismos no objetivos y el medio ambiente. Estos productos son destinados a la sanidad vegetal. Bueno, ahora vamos a hablar de las aplicaciones que estos fitosanitarios se utilizan en los cultivos según las buenas prácticas agrícolas. Estas promueven que los productos agropecuarios no hagan daño a la salud humana, animal ni al medio ambiente, tratan de proteger la salud y seguridad de los trabajadores y tienen en cuenta el buen uso y manejo de estos insumos. Acá tenemos un cuadro de los productos que se utilizan en los cultivos. Bueno, ahora vamos a hablar del uso de los productos fitosanitarios en Argentina y el mundo. En ambos se caracteriza por tener un consumo de productos fitosanitarios que en los últimos años fue en aumento debido al aumento de la producción agrícola. Y a su vez, el grupo de fitosanitarios que más se utilizó en los cultivos fueron los herbicidas, seguidos por los insecticidas, luego por los fungicidas y después el resto se utilizaron otros productos. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación de los productos fitosanitarios que pueden ser según el hospedaje sobre el cual actúa, en insecticidas, fungicidas, herbicidas, según su comportamiento en la planta, según su especificidad contra la plaga, según su vía de ingreso, según el modo de acción y según el grupo químico. Por ejemplo, los insecticidas se pueden clasificar en clorados. En este grupo se encuentra el DDT, en los fungicidas metociacrilatos como la azocistrobina o el herbicida de los sulfitos como el glifosato. Bueno, otra de las clasificaciones es a partir de la DL50, que es la dosis letal media, que hace referencia a la dosis de una sustancia que resulta letal para la mitad del conjunto de animales de prueba. Este se puede extrapolar a los seres humanos y según la dosis se agrupan en 5 clases, 5 grupos, ¿no? Acá tenemos una tabla donde te habla de los fitosanitarios, qué es lo que controla, dónde se utiliza, cuál es su dosis y en base a la dosis en cuál grupo pertenece. Acá tenemos otra clasificación también desde el punto de vista toxicológico, donde según la dosis letal para una persona se clasifica también en 5 grupos. Bueno, ahora vamos a hablar de las normas reguladoras de procedimiento para evitar la contaminación. Estos son normativas que se apoyan en el análisis de riesgos, estos en la caracterización de los efectos adversos, evaluación de las probabilidades, determinación de sus consecuencias y análisis de la forma en que los riesgos pueden ser mitigados y comunicados. Para que esto ocurra, debe haber una exposición y un producto tóxico. Bueno, ahora vamos a hablar de la normativa en Argentina, en la cual se separan 2 etapas. En la primera es el proceso de registro y aprobación del producto, en la cual se establece todos los pasos administrativos y cuáles son los estudios obligatorios que se deben suministrar para que se apruebe, ya como sean las hojas de seguridad, la toxicidad crónica, la aguda, las propiedades físicas, cuáles son los comportamientos en el suelo y demás. Y después la etapa posterior, que incluye el transporte, almacenamiento, uso y distribución de los envases. Cabe aclarar que en Argentina no existe una ley nacional que contemple la gestión integral de estos fitosanitarios, sino que cada provincia genera sus propias leyes y se dictan en momentos diferentes y se pueden ir cambiando. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, una tabla donde te muestran las diferencias legislativas de 6 provincias con respecto a unas normativas de a cuántos metros tenés que dejar libre para poder rociar un fitosanitario en un cultivo. Bueno,
Y acá vamos a hablar de las normativas en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley federal de insecticidas, fungicidas y rodenticidas donde te habla y donde se establece una zona de exclusión para la aplicación de estos fitosanitarios, que se refiere al área alrededor del equipo de aplicación de este producto fitosanitario, que debe estar libre de personas, salvo aquellas que estén entrenadas o los operadores. Después no tiene que estar nadie. Lo mismo pasa en otros países o cuáles áreas se prohíben usar los fitosanitarios. Hola, mi nombre es Julieta y voy a contar un poco de los impactos que tienen los fitosanitarios. En el 2014, la Red Argentina de Toxicología y el área de vigilancia del Ministerio de Salud publicaron una normativa para la vigilancia de las intoxicaciones y los indicadores de efecto y exposición a agentes tóxicos, entre ellos los plaguicidas, por lo que el Ministerio de Salud debe registrarlo e informarlo semanalmente a través de este sistema de vigilancia. El mayor impacto está sobre la salud de las personas que manipulan y aplican los fitosanitarios, por lo que debería ser obligatorio el uso de equipo de protección personal, que incluye, por ejemplo, botas, guantes, máscaras, entre otros, sobre todo como una barrera a la exposición. Sin embargo, relevamientos realizados por el INTA muestran que los agroaplicadores utilizan mucha menos protección de la recomendada. También tienen gran impacto ambiental, ya que se ha reportado que su uso genera efectos no deseados, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad acuática, generación de resistencia a malezas, también sobre la calidad de aguas superficiales. En particular, también se detectó glifosato en aguas y sedimentos de la gran cuenca del río Paraná e insecticidas en concentraciones superiores a los niveles establecidos para la biota acuática. La problemática principal de las aplicaciones de los fitosanitarios en zonas periurbanas se centra en el proceso de derivo. Esto es que durante y después de las aplicaciones, una fracción considerable de los plaguicidas se introduce a la atmósfera, ya que la naturaleza química del principio activo determina finalmente su transporte y destino. A continuación también dejamos un ejemplo del impacto de los fitosanitarios sobre cómo afectó a la población de abeja melífera europea. Ahora vamos a analizar una situación específica que se da en la provincia de Santa Fe, en grandes zonas de cultivo, por ejemplo, de soja, de maíz, de girasol, entre otros, y que viene acompañado de la utilización de los fitosanitarios y que, como ya vimos hasta ahora, no son inocuos ni para la salud humana ni para el medio ambiente. Además de que su peligrosidad varía de acuerdo al grado de toxicidad y de la formulación. Bueno, acá dejamos publicaciones tanto en diarios importantes como en papers, también en las redes sociales, sobre esta problemática, pero que lamentablemente solo quedan las noticias y no se hace mucho más. Bueno, acá tenemos también ejemplos de dos grandes noticias que tuvieron mucho impacto en Santa Fe, donde es donde está la mayor problemática. Bueno, hay agroquímicos prohibidos o restringidos que, bueno, con el correr del tiempo se fueron investigando diversos fitosanitarios y sus efectos. A partir de esto se fueron realizando diversas normas reguladoras de procedimiento para evitar, bueno, justamente la contaminación, a partir de los cuales quedaban restringidos o directamente prohibido el uso de alguno de ellos. La Argentina ha aprobado varios tratados internacionales específicos en materia de sustancias químicas y también en materia ambiental. Una de ellas es la ley, por ejemplo, 18.073, que prohíbe el uso de sustancias capaces de afectar la salud humana y animal. De todos los agroquímicos que se utilizan en la actualidad, nosotros nos vamos a enfocar en aquellos que contienen en su fórmula azocistrobina y ciproconazole, que se los clasifica como fungicidas, y lambda-cialotrina, que se lo clasifica como herbicida de clase 2 e insecticida y acaricida de clase 1B. Bueno, finalmente dejamos esta tabla con información toxicológica de cada uno de ellos según las pruebas que se les han realizado. Mi nombre es Tamara y vamos a continuar analizando dos trabajos que se hicieron en Santa Fe y están enfocados en agroecosistemas de arroz, que como dijo Julia anteriormente, son actividades que se encuentran en expansión y conduce a la mayor degradación de humedales en todo el mundo. Y además, como requieren mayor cantidad de agroquímicos,
Esto conduce a una mayor degradación ambiental. El primer trabajo que vamos a analizar, cuyo título es Peces que habitan los campos de arroz, tiene como objetivo evaluar los efectos biológicos que desencadenan una mezcla de plaguicidas de uso actual que contienen glifosato, bifentrina y los fungicidas en los que nos enfocamos, azoxystrobina y ciproconazol, en 2 peces nativos, Marchiana nigripinis, que es este que aparece acá primero, y Astyanax lacustris, que es el segundo que aparece acá en la imagen. Y se analizan los residuos de estos pesticidas en muestras de agua, en sedimento y en los peces 21 días antes y 21 días después de la fumigación. Para ello, en este trabajo se describen las cantidades que se utilizan de cada fitosanitario que se utilizó. En particular, como vamos a analizar más que nada esta mezcla de fungicidas, acá les dejo una imagen de la marca que se utilizó, que es Azoxipro. En trabajo se describen las cantidades. En esta en particular se utilizaron 400 centímetros cúbicos por hectárea. Esta mezcla es una estrobilurina y un triazol. La primera es la azoxystrobina y el segundo, el triazol, es el ciproconazol. Esta mezcla de ambos principios activos bloquean el proceso respiratorio y la síntesis de ergosterol en los hongos. En cuanto al muestreo, se realizó tomando 15 individuos de cada especie de manera in situ, 21 días antes y 21 días después de la fumigación, como dije anteriormente. En cuanto a los métodos de análisis, se los dejo acá descriptos. Y en cuanto a los resultados, vemos que no hay diferencias entre la fumigación antes y después en cuanto a los parámetros físico-químicos del agua. Vemos que hay un aumento en la concentración de pesticidas en agua y en sedimentos. Vemos acá que hay presencia antes, pero tiene que ver a que el glifosato, podría tener que ver a que el glifosato se utiliza como un herbicida de los campos como tratamiento previo. Vemos que hay una acumulación, una bioacumulación en los peces después de la fumigación. Antes no vemos, prácticamente no hay detección, o es bajo el límite de cuantificación del método. En cuanto a lo que es la actividad de acetilcolina en cerebro y músculo, vemos que hay disminución para las 2 especies en cerebro, y en músculo para lacustris hay disminución de la actividad de acetilcolina en músculo. Y por último, lo que es el estrés oxidativo, se observó que en M. nigripinis hay un aumento del estrés, del daño de lípidos y una disminución de la actividad de la catalasa en branquias y en cerebro. Y para lacustris hay una disminución de prácticamente todas la actividad de las enzimas en distintos tejidos como en hígado y en músculo. Vemos que hay se realizaron distintos estudios, pero en general hechos para un solo pesticida y no para una mezcla de pesticidas. Y cuando se analizó cada pesticida individualmente, se vio que la familia de la azoxystrobina produce estrés oxidativo, al igual que el glifosato, por ejemplo, pero no hay datos del impacto del ciproconazol en peces. Y como conclusión podemos decir que, a lo que concluyeron los autores, es que los pesticidas del campo, utilizados en campo de arroz, como los analizados en estas mezclas, se acumulan en peces, afectan su fisiología, bioquímica y en consecuencia su salud. En segundo lugar, vamos a analizar este trabajo que tiene como título Puntos finales biológicos, actividades enzimáticas y parámetros de células sanguíneas en 2 especies de renacuajos anuros, que incluyen ranas y sapos, en agroecosistemas de arroz. Y tiene como objetivo evaluar el uso integral de criterios de valoración biológicos junto con biomarcadores como componentes integrales para investigar la exposición a plaguicidas en la naturaleza,
en particular analizar dos especies, el Synax squalirostris, que sería el primero, y Leptodactylus mystacinus, que sería el que se encuentra en la parte inferior. Dejo acá un mapa de cómo se realizó la toma de muestra. Se encuentra el campo de arroz RF y acá abajo tenemos el sitio de referencia. Particularmente nos vamos a enfocar en la lambda cielotrina. En este caso se utilizó como marca Silambda agros, que es un insecticida piretroide, y se utilizó en este caso una proporción de 100 centímetros cúbicos en 20 litros de agua y se aplicó desde una aeronave. Esta produce el bloqueo de la conducción de los estímulos nerviosos, principalmente por modificar la permeabilidad de las membranas en las células nerviosas a los iones de sodio. Para la evaluación de los biomarcadores se tomaron su muestra de renacuajos de cada especie y de cada sitio, a las 48 y a las 96 horas después de la aplicación de la lambda cielotrina. Dejo acá los distintos métodos utilizados para analizar los distintos parámetros. Como resultado, en primer lugar, quiero resaltar que se analizó el agua y se observó un aumento en los fosfatos inorgánicos comúnmente observados en la aplicación con fertilizantes. Se observó por encima de los rangos tóxicos para anfibios. También se observó un aumento de nitratos y de amonio. En esta figura observamos los análisis de distintas actividades enzimáticas para Squalirostris y se observa una disminución en la actividad enzimática de acetilcolina, acetilcolinesterasa, butilcolinesterasa y glutatión transferasa. Hay una disminución a las 48 y a las 96 horas. Esto en el trabajo lo atribuyen a la presencia de lambda cielotrina. En esta segunda figura vemos estas mismas actividades enzimáticas, pero para Mystacinus, que es la otra especie. En este caso observamos un aumento en la actividad enzimática de glutatión transferasa y un aumento en la actividad de acetilcolinesterasa, pero a las 96 horas en este caso. En la glutatión transferasa hay aumento a las 48 y a las 96 horas. En este caso los autores suponen que puede ser como una respuesta a la desintoxicación de distintos contaminantes y por eso es que aumentan la actividad de estas enzimas. Por último, también analizan la morfología eritrocitaria y observan una disminución de las células mitóticas en los campos de arroz, RF, y hay un aumento, en esto observaron una disminución y en el número de eosinófilos observaron un aumento. Esto lo atribuyen a una respuesta del sistema inmune de los anfibios a la presencia de los plaguicidas. Y como conclusión, estos autores llegaron a que existen diferencias aparentes en la sensibilidad entre las distintas especies en las respuestas a la exposición a corto plazo en los campos de arroz, luego de la aplicación de lambda cielotrina. Las diferencias entre las distintas especies pueden atribuirse a la distinta tolerancia a este fitosanitario, ya sea por las tasas de absorción a través de la piel o en las variaciones de la capacidad para desintoxicar. Algo que no tuvieron en cuenta en este trabajo es la mezcla que pudo haber en el campo de arroz de distintos fitosanitarios que lo nombran hacia el final ya del trabajo, y tampoco tuvieron en cuenta la posible bioacumulación en los anfibios. Por último, ¿qué prácticas agrícolas podrían reducir las fugas de los fitosanitarios en los agroecosistemas? Vemos que existen diversas prácticas que individuales o combinadas pueden ser formas viables para prevenir o mitigar la fuga de los contaminantes. Dejamos acá las distintas prácticas como cultivos de cobertura, rotación de cultivos, prácticas de conservación del suelo, zonas de resguardo,
distintos momentos de aplicación, cortinas vegetales, y nos enfocamos más que nada en camas biológicas o biobed, fitorremediación de suelos, remediación y bioremediación y enjuagues de envases vacíos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la remediación, donde se utiliza la absorción sobre distintas partículas de sílice funcionalizadas y materiales carbonosos para recuperar las calidades del suelo o del agua. Y la bioremediación surge como una alternativa para transformar los plaguicidas en compuestos más simples y poco contaminantes mediante el uso del potencial metabólico de distintos microorganismos. Estos, por ejemplo, esta práctica se podría utilizar en los casos que vimos anteriormente de campos de arroz, al igual que el enjuague de envases vacíos, que es una gran problemática no solamente en los campos de arroz, sino en los distintos cultivos. Dejamos para leer la fitorremediación de suelos y las camas biológicas, que también podrían ser útiles en los campos de arroz. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y dejamos por último la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias.